Buenos días, hermanos, el Señor les bendiga. Un poquito tarde, unos minutos tarde, gloria a Dios, gracias le damos al Señor porque podemos estar conectados con la radio La Predicadora, la 94.1. El Señor bendiga a los dueños de la radio, el Señor bendiga la radio y pueda seguir ¿no? usando este medio para poder predicar la palabra del Señor. Quien les habla es el pastor Ramón Encina de la Iglesia de Nuestro Señor Jesucristo, ubicada en la calle José Hernández 384. Si ustedes quieren comunicarse conmigo, pueden hacerlo al teléfono 11 33 75 11 33 17 11 33 17 75 98. 11 33 17 75 98. Ese es mi teléfono, hermano. Si ustedes quieren comunicarse, van a ser atendidos y bueno, cualquier consulta, cualquier pregunta pueden hacerla a ese número. Y también pueden comunicarse directamente a la radio, por el celular y el WhatsApp de la radio, los que lo conocen. Gloria a Dios. Saludar a todos los hermanos, especialmente a los hermanos de la Iglesia de Nuestro Señor Jesucristo, ubicada acá en la calle José Hernández. A cada hermana y hermano les mando un abrazo fraternal a cada uno, hermanos, esperando que en este día ustedes puedan tener victoria, puedan gozarse en Cristo. Y también mandar saludos a nuestro hermano Dante, pastor Dante. Ayer estuvimos en la iglesia, una hermosa reunión tuvimos con el pastor Dante y los hermanos de la congregación. El Señor bendiga y añada cada día a esa congregación más almas, mucho más almas, y seguramente que así lo hará el Señor, dependiendo siempre del trabajo de la iglesia, ¿no? Porque la iglesia tiene que hacer un trabajo, la que es predicar, la que es ganar almas. Y bueno, el Señor va a multiplicar en la medida que se siembre. Alabado sea el Señor. Un saludo muy grande para nuestro hermano Dante, esperemos que está un poquito resfriado, que esté bien de salud juntamente con toda su familia. También a nuestro hermano Mario, el hermano de nuestro hermano Dante, su amada esposa. El Señor les bendiga grandemente, alabado sea el nombre del Señor. Y bueno, al hermano Claudio, su familia, al hermano, bueno, no me acuerdo el nombre, que el Señor le bendiga. A todos los hermanos que escuchan la radio, a todos, puedan ustedes mandar un like, ¿no? Al programa o mandar algún mensaje. Alabado sea el Señor. Saludo a nuestro hermano Nicolás, a nuestra hermana Andrea, a nuestra hermana Estela, que el Señor les bendiga, y bueno, y el Señor los guarde y los proteja. También a Timoteo, por supuesto. El Señor bendiga grandemente a mi amada esposa, a mi hija amada y a mis hijos. Que el Señor pueda conquistar los corazones de mis hijos y de mi hija amada, para que ellos puedan seguir alabando y glorificando al Señor cada día. Bueno, hermanos amados, vamos a hacer una oración y vamos a ver qué nos da el Señor hoy. Te doy gracias, Padre amado, por Jesucristo, nuestro amado Señor y Salvador. Gracias te damos, Señor, por cuanto tú nos permites estar una vez más, Señor amado, en la radio, la predicadora, para poder anunciar tu palabra. Oh, Señor, bendícenos, ayúdanos en esta mañana, Señor, para poder trazar tu palabra. Padre Santo, te lo ruego en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y bueno, hermano, dice que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Y bueno, vamos a ver qué abundancia hay en nuestro corazón, qué hay en nosotros, para poder compartir con todos ustedes. Veníamos hablando nosotros de el cuerpo de Cristo, ¿no? Veníamos hablando que muchos dicen que están en Cristo, pero no se congregan. Entonces, ellos dicen que por la fe
ellos están en Cristo, ¿no? Que aunque no se congreguen, ellos están en Cristo. Pero la fe tiene que ser práctica. Veníamos hablando que la fe que no es práctica es una fe que se diluye, que es una fe que se desvanece, que no produce ni para uno mismo, tampoco produce beneficios para Dios y tampoco produce beneficio para la iglesia. La única fe que produce es la fe práctica. Y eso nosotros lo vemos a través de toda la historia de la Biblia, como aquellos hombres que creyeron, ellos actuaron en consecuencia. Entonces nosotros miramos en el capítulo 11 del libro de Hebreos y vemos a los héroes de la fe, como está llamado comúnmente, no como estos hombres de fe no solamente creyeron, sino que actuaron. Entonces, qué importante es que lo que nosotros creemos, por lo menos importante para Dios, ¿no? Qué importante para Dios, ¿no? Que lo que nosotros creamos o creemos, nosotros lo podamos llevar a la vida práctica. Y bueno, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se hace que lo que yo creo se lleve a la vida práctica? Porque no es una disposición enteramente humana poder llevar a la vida práctica la fe, sino que necesitamos la ayuda, necesitamos ayuda del Espíritu Santo, ayuda de los hermanos no mayores, que llamamos nosotros los hermanos mayores, a los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas, pastores y maestros. Ellos son mayores, ¿no? Porque ellos han alcanzado un grado de crecimiento que muchos hermanos comúnmente no lo alcanzan. Han alcanzado un grado de entendimiento, ¿no? Y de sabiduría que la mayoría de los hermanos no lo alcanzan. Entonces, aprendemos también de los hermanos mayores cómo nosotros podemos llevar a la vida práctica, ¿no? Nuestra fe. Es muy importante, hermano, poder llevar a la vida práctica nuestra fe, porque muchos años hemos sido engañados. Y aún hoy se nos trata de engañar a nosotros, y muchos hermanos han sido engañados, porque muchos dicen que tienen fe, pero no tienen la realidad de la fe. Dicen que tienen fe, pero ¿dónde está la fe? Entonces, a mí me gusta mucho esa palabra que nuestro Señor Jesucristo dice: por los frutos se lo conoce al árbol, por los frutos lo conoceréis. Entonces, ¿cuál es el fruto de esta fe? El fruto de esta fe es Cristo, pero Cristo en la vida práctica, no Cristo en nuestra posición solamente. No, nosotros creemos que Cristo nos salvó, nosotros creemos que Cristo nos justificó, nosotros creemos que Cristo nos limpió nuestra conciencia de obras muertas por medio de su sangre. Creemos en Cristo, creemos en el Señor Jesucristo, pero ¿cuál es la realidad de que creemos? ¿No? ¿Cómo demuestro yo que creo? Y tengo que llevar esa fe a la vida práctica. Gloria, bueno, uno dice creo en la oración y nunca ora, ¿no? Creo en la oración, yo creo que Dios responde la oración, pero nunca ora. Entonces, se está engañando a sí mismo. No está creyendo en la oración, porque si uno cree en la oración, entonces ora. No, ora a Dios y le dice: Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te ruego, te pido por tal cosa, ¿no? Entonces, cuando nosotros creemos, nosotros tenemos que llevar la fe a la vida práctica. Gloria a Dios. Por eso cuando hablamos de la iglesia, nosotros decimos que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Amén, bueno. Y bueno, que nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Ahora, ¿cómo pruebo eso? ¿Cómo demuestro eso? En la vida práctica me tengo que congregar. Si yo soy miembro del cuerpo de Cristo, entonces yo me tengo que congregar. Yo me tengo que congregar. No puedo yo decir yo soy miembro del cuerpo de Cristo y no me congrego. Entonces, ¿dónde está la fe? Es una fe que, más que una fe, es una autosugestión, por así decirlo. Uno se convence a sí mismo que es algo cuando no lo es. Usted es miembro del cuerpo de Cristo, ¿no? Cuando usted se congrega, ¿no? Se congrega, por lo menos llevar esa creencia a la vida práctica, es congregarse. Muchos hermanos viven el cristianismo, entre comillas, sin congregarse. Y eso es negar la fe. Eso es negar la fe.
Por ejemplo, cuando nosotros participamos de la mesa del Señor, nosotros creemos que el pan que nosotros comemos es el cuerpo de Cristo. Y cuando bebemos de la copa, bebemos de la sangre de Cristo, ¿no? Eso es así. Bueno, muchos participan de la mesa del Señor, ¿no? Sin discernir, porque dice que tenemos que discernir el cuerpo del Señor. Entonces, lo que nosotros participamos, creemos en la mesa del Señor, creemos que Jesucristo se entregó por nosotros, se dio por nosotros, que Jesucristo es el verdadero pan que descendió del cielo, que nosotros creemos que por medio de su sacrificio nosotros alcanzamos a ser lo que hoy somos, y también participamos de su sangre y comemos de su carne para tener parte con Cristo. Tenemos parte con Cristo cuando nosotros no tomamos pan y vino. Tenemos participación con Cristo cuando tomamos la sangre de Cristo y comemos su cuerpo. Bueno, muchos hermanos cuando participan de la mesa del Señor, ellos toman pan y vino. Pero no es vino, no es pan, es la sangre y es el cuerpo del Señor. Entonces participamos legítimamente, ¿no? Participamos legítimamente de eso, por la fe. Por la fe. La fe la hacemos práctica. Alabado sea el Señor. Entonces, qué importante es ser honestos con nosotros mismos. No engañarnos a nosotros mismos. No mentirnos a nosotros mismos. No, porque muchas veces vivimos vidas que no nos satisfacen. ¿Cómo puede ser que la vida que nosotros estamos viviendo no nos satisfaga a nosotros? ¿Cómo puede ser que la vida que yo digo disfrutar es una vida de problemas, de angustias, de peleas, de falta de paz, falta de serenidad, falta de amor? ¿Cómo puede ser? Yo digo que soy cristiano y vivo una vida completamente contraria a la que yo tengo que vivir. Entonces, ¿qué pasa? Me estoy engañando a mí mismo. Esa no es la vida del Evangelio. La vida del Evangelio es una vida de amor, una vida de paz, una vida de gozo. Ahora, ¿cómo yo llevo eso a la realidad? Bueno, por medio de la transformación, por medio de la santificación. Bueno, yo digo que yo creo, ¿no?, que Cristo me santificó. Por medio de su sacrificio yo fui santificado. Pero eso yo lo tengo que llevar a la vida práctica. Bueno, si yo fui santificado, fui apartado, ¿no? ¿De qué fui apartado? De todo aquello que impedía. Fui apartado de todo aquello que impedía en mí poder vivir y experimentar la nueva vida. ¿De qué fui apartado yo? Por medio de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y fui apartado del hombre viejo, fui apartado del cuerpo de los pecados, fui apartado del mundo, fui apartado de la carne, fui apartado. Ahora eso lo tengo que llevar a una realidad. ¿Cómo lo llevo a una realidad? Por medio de la santificación progresiva. Entonces, yo digo, ¿no?, que fui apartado del mal carácter, pero el mal carácter sigue estando en mí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo tengo que creer que ese mal carácter que yo tenía, Cristo lo llevó a la cruz y lo crucificó. Ahora viene y se manifiesta el mal carácter. Entonces yo tengo que mantenerme en la fe. No, Cristo llevó el mal carácter. Mi mal carácter llevó Cristo a la cruz del Calvario. Él lo crucificó. Porque cuando llevó Cristo el mal carácter que yo tenía a la cruz, cuando mi hombre viejo fue crucificado, cuando mi vieja vida fue crucificado también el mal carácter. Pero sin embargo, eso es el lado negativo, por así decirlo. Pero el lado positivo, el que me beneficia a mí, es que cuando quiere manifestarse el mal carácter, yo lo declaro muerto. Por medio de la fe lo declaro muerto con Cristo en la cruz. ¿Vio? Lo declaro con Cristo en la cruz. Entonces, fíjese, hermanos amados, hermanas amadas, poner la fe en evidencia. Poner la fe en evidencia es lo que nosotros tenemos que hacer.
lo que nosotros tenemos que manifestar. Lo que nosotros creemos tiene que ser una realidad, ¿no? Nosotros creemos que somos santos, ¿no? Bueno, somos santos. ¿Cómo yo llevo esa fe a la vida práctica? Y tengo que separarme de todo aquello, que vaya en contra de mi santidad, ¿no? Que venga en contra de mi santidad, ¿no? Que venga en contra, todo lo que viene en contra de mi ser santo, ¿no? De mi naturaleza santa, yo lo tengo que rechazar. Entonces, yo estoy creyendo que soy santo, y no solamente que estoy creyendo, sino que estoy demostrándolo, ¿no? Esta fe que yo tengo la estoy llevando a la vida práctica, demostrándolo una vida de separación, porque santo significa separado. Entonces yo creo que soy santo. Bueno, ahora yo me tengo que separar de aquellas cosas, de aquellas tendencias, de aquella vida que me quiere anular mi santidad en la vida práctica. Porque muchos que son santos todavía todavía se relacionan con la vida anterior, ¿no? ¿Cuál era la vida anterior? Y bueno, la vida de la cerveza. Hoy juega Argentina y Uruguay. Me tomo una cervecita, un vasito de vino y me pongo a ver el partido. Y ahí me olvidé que soy santo. Ahí me atrapa todo ese ambiente, todo ese jolgorio, todo ese fanatismo, y empiezo a manifestar la vida que tenía antes, diciendo malas palabras, o odiando a los uruguayos, o diciéndole algo a algún jugador que erró un gol, póngale así. Pero sí, eso ya fue. Eso es parte de mi vida vieja. Ahora es una vida en santidad. Y la vida en santidad a mí me separa de aquello que antes era mi deleite. Por ejemplo, yo puedo mirar un partido de fútbol porque a mí nunca el fútbol, nunca fui fanático de fútbol, ni de ningún cuadro de fútbol. No, para mí cuando juega Argentina, juega Argentina. Aunque yo no miro fútbol, no porque sea pecado, sino que yo no miro fútbol porque a mí el fútbol no es que no me gusta, sino que no me gusta mirarlo por televisión, no me llama la atención. Entonces no tendría problema con el fútbol. Eso no me hace santo a mí, porque yo tengo que separarme de aquellas cosas que a mí antes me deleitaban, aquellas cosas que antes eran mi disfrute, antes eran mi alegría, antes eran mi gozo. Entonces ahora yo me separo de eso. ¿Por qué? Porque esa vida se terminó. Esa vida, cuando yo recibí a Cristo como Señor y Salvador, tuvo un nuevo nacimiento, es decir, tuvo una nueva vida. Bueno, ahora tengo una nueva vida. ¿Cómo creo yo que tengo una nueva vida? ¿Cómo lo llevo eso a la vida práctica? Separándome de la vieja vida, de los viejos hábitos. ¿Dónde dice eso? Vamos a leer ahí en el libro de Colosenses, en el capítulo 3 de Colosenses, en el capítulo 3, fíjese lo que dice el apóstol a la iglesia. Dice: haced pues morir lo terrenal en vosotros, no fornicación, y ese era nuestro deleite antes, ya eso ya dejó de ser nuestro deleite. Ya no nos deleitamos más en la fornicación, ¿no? Impurezas, ¿no? Impurezas de todo tipo, como impurezas, relaciones sexuales indebidas, impurezas, pasiones desordenadas, ¿no? Malos deseos, avaricia. Vio que antes queríamos acumular plata, queríamos ganar plata como sea. Pero ahora la avaricia, que es idolatría, fíjese, todo eso ya, esa vida no nos corresponde a nosotros. Porque nosotros hemos muerto a esa vida, por la fe, hemos muerto a esa vida. Entonces, si hemos muerto a esa vida, a la avaricia, ¿cuándo morimos a esa vida? Cuando morimos con Cristo, ¿no? ¿Cuándo morimos con Cristo? Hace 2000 años atrás. Eso es la fe que nosotros tenemos. Ahora, tengo que llevar la fe a la práctica. Entonces, no puedo yo decir que estoy muerto con Cristo
y ser avariento. No compartir lo que yo tengo con aquellos que tienen necesidad. No puedo yo decir que soy santo, ¿no? Yendo detrás de aquellas cosas en las cuales yo me deleitaba antes. Tengo que demostrar que soy santo, ¿no? Demostrarme a mí mismo que soy santo. Entonces viene la avaricia y le digo que no. Le digo que no porque esa no es la vida que Dios me ha dado. En la vida de la nueva creación no hay avaricia. En la vida de la nueva creación hay el compartir con los que tienen necesidad. Antes yo juntaba todo para mí, pero ahora yo junto para compartir. Tenemos que dejar de juntar, de acumular riqueza, no, pero ya no para mí, para deleitarme yo, sino para poder compartir con aquellos que tienen necesidad. Pero eso es una locura, dicen muchos. Eso es una locura. Voy yo a trabajar, voy a destriparme bajo el sol, ¿no? Trabajando, ganando plata para poder después compartir. Y bueno, pero esa es la vida nueva. Acuérdense que Cristo con su pobreza, porque Él era muy rico, Él con su pobreza nos enriqueció a nosotros. Entonces, hablábamos de llevar la fe a la vida práctica. Lo que yo creo lo tengo que llevar a la vida práctica, eso es fe. Porque si yo creo solamente, si yo creo que he muerto con Cristo, que he muerto a la vieja vida, pero todavía sigo practicando o dándole lugar dice, habiendo despojado, todavía creo en los hechos del hombre viejo, todavía creo en la vida vieja. No, muchos hermanos dicen, si yo no me preocupo por mí, nadie se va a preocupar por mí. Entonces se vuelven mezquinos, se vuelven avarientos, ¿no? Acumulando riquezas para ellos. Y ven la necesidad de un hermano y no le dan al hermano lo que necesita teniendo ellos para dar. Pero, ¿qué dice el Señor? Que nosotros tenemos que cubrir la necesidad de los hermanos, pues Él nos va a dar el 30, el 60 y el 100 por uno. Eso dice la palabra del Señor. Pero eso lo tenemos que practicar. Eso lo tenemos que llevar a la vida práctica. ¿Y eso qué va a producir en nosotros? Eso va a producir una alegría, un gozo en nuestro espíritu. Nuestro espíritu se va a aprender a gozar, porque el espíritu nuestro tiene que ir aprendiendo esta nueva vida. Gloria al nombre del Señor. Fíjese, dice, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Nosotros no somos hijos de desobediencia, nosotros somos hijos de obediencia, hijos de Dios. ¿No? La ira de Dios está sobre los hijos de desobediencia, no sobre nosotros. Entonces, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, fíjese, cuando vivíais en ella, antes vivíamos en eso, pero ahora creemos. ¿Qué creemos? Creemos en nuestro Señor Jesucristo. Creemos que Jesucristo murió, llevó nuestra culpa, nuestros pecados a la cruz y nos hizo libres de la condenación. Por medio de su sangre, Él nos hizo libres por medio de su sacrificio de la condenación y del juicio eterno. Creemos. Pero cuando vamos renovando nuestra mente por medio del conocimiento, nos enteramos que Jesús, cuando murió en la cruz, ¿no? ¿Por qué murió Jesús en la cruz? Para llevar nuestra vieja vida, nuestro viejo hombre a la muerte. Ah, pero eso yo no lo sabía. Bueno, pero ahora lo sabemos. Ahora sabemos que nuestro viejo hombre fue crucificado. Alabado sea el Señor. Nuestro viejo hombre fue crucificado, ¿no? Y el cuerpo del pecado fue destruido. Y entonces, bueno, ahora mi vieja vida fue crucificada. Entonces yo no voy a vivir la vida que vivía antes, porque para poder demostrar que verdaderamente yo soy de la fe, entonces tengo que vivir una vida diferente. La iglesia se compone con hombres que viven una vida diferente a la que vivían antes. ¿Cuál es la vida que nosotros vivimos? La vida de Dios, la vida de nuestro Señor Jesucristo tiene que manifestarse en nuestros cuerpos humanos. Como dice ahí en el capítulo, creo que capítulo 11 de 2 de Corintios, capítulo 10. Vamos a buscarlo, hermano.
capítulo 10 de Segunda de Corintios. Si estuviera el hermano Nicolás maneja muy bien estos temas, ¿no? Y bueno, él enseguidita con la hermana Andrea, él le daría a conocer. Alabado sea el Señor. Y fíjese lo que dice. No sé si dije bien el capítulo, hermano Nicolás. Acá en el capítulo 2 de Corintios, capítulo 4, ¿no? Y dice 4:10, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Entonces, ¿dónde se va a manifestar la vida de Jesús? En nuestros cuerpos. ¿Cuándo se va a manifestar la vida de Jesús en nuestros cuerpos? Cuando nosotros le demos lugar a la vida que hemos recibido. Pero si tratamos de vivir la vida del hombre viejo, nunca se va a manifestar. La vida del hombre viejo también se manifiesta a través del cuerpo. Y no podemos manifestar dos vidas en el mismo cuerpo. Tenemos que deshacernos de una, ¿no? Entonces no podemos deshacernos de la vida de Dios, porque la vida de Dios está en nosotros, eso no nos podemos deshacer. Entonces lo que tenemos que deshacernos de la otra vida, de la vida que teníamos antes, porque nosotros ahora, por la fe, nosotros creemos que hemos nacido de nuevo. Entonces si hemos nacido de nuevo, entonces tenemos que vivir la vida nueva. Y no la vieja vida, porque si vivimos la vieja vida, entonces estamos dando a entender que no tuvimos un nuevo nacimiento. Porque no solamente tenemos que decir que hemos nacido de nuevo, sino que lo tenemos que demostrar con los hechos. Cuando nosotros demostramos con los hechos lo que creemos, entonces la fe es incuestionable. No se puede cuestionar la fe. Verdaderamente este es un creyente. Esta hermana y este hermano son creyentes realmente, porque no solamente ellos creen, ¿no?, que Cristo llevó, porque tenemos que declarar que Cristo llevó nuestra vieja vida a la cruz y la crucificó, y que ahora hemos nosotros resucitado con Cristo para una novedad de vida, para una vida nueva. ¿Cómo lo tenemos que llevar a la vida, a nuestra fe, a la vida práctica? Renunciando, ¿no?, a vivir la vieja vida, porque Satanás siempre nos tienta con la vida vieja. Satanás siempre nos tienta con dinero, con fama, con orgullos, con vanaglorias, con cosas materiales. Siempre nos tienta con eso, para que nosotros vayamos detrás de eso. Pero, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que resistirle a Satanás por la fe. Le resistimos. Porque dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quién devorar. Da vueltas y vueltas alrededor nuestro, siempre tentándonos con las cosas que a nosotros nos gustaban antes. ¿Vio? Hay personas que les gustaba robar. Y bueno, y cada tanto viene Satanás y le pone algo ahí al alcance de su mano para que roben. Pero ¿qué pasa? Nosotros no tenemos que resistirle a Satanás. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces nosotros tenemos que resistir a Satanás por medio de la palabra, por medio de la fe en la palabra. La palabra dice que el hombre viejo murió. Ese hombre que robaba, esa persona que robaba, sea hombre, mujer, niño, cuando recibió a Jesucristo, murió. ¿Puede un muerto pecar? ¿Puede una persona que está muerta pecar, matar, robar, adulterar, fornicar, ser avara? No puede hacerlo porque está muerto y nosotros estamos muertos a la vieja vida. Entonces, si la fe que yo tengo no es práctica, entonces se desvanece esa fe y sigo viviendo la vida vieja. Ahora, bueno, vivo la vida vieja. La vida vieja era una vida de pecado, ¿verdad? Eso dice la Escritura. Es una vida pecaminosa la vida vieja. Y entonces, ¿qué dice Romanos? Romanos capítulo 8. Vamos a empezar por ahí. Capítulo 8 dice, porque los que son de la carne, versículo 5, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Los que somos del Espíritu pensamos en las cosas del Espíritu. ¿Qué es las cosas del Espíritu? En la palabra de Dios. Pensamos en todo lo que está relacionado con Dios, las cosas del Espíritu.
Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Pero el ocuparse de la carne es muerte. Es decir, que si yo, siendo hijo de Dios, me ocupo de la carne, entonces la carne no, por ocuparme de la carne produce muerte. Produce muerte. Si yo vivo la vida de la carne, porque la vida de la carne es pecaminosa. Si yo vivo la vida de la carne, eso produce muerte. ¿Entiende? Por eso nosotros estábamos condenados a la muerte eterna por vivir en la carne, por vivir en el pecado. Pero ahora Cristo me ha dado una nueva vida y esa vida nosotros no la vivimos en la carne, nosotros la vivimos en el espíritu. Porque aunque la carne está en nosotros, por la fe estamos en el espíritu. Ahora, ¿cómo demostramos nuestra fe? Entonces, manifestando a través de nuestra carne la justicia de Dios. Manifestamos la justicia de Dios. Estos son temas preciosos para la vida práctica del creyente. Yo estoy hablando con los creyentes en esta mañana. Usted dice que es un hijo de Dios y está viviendo en la carne o está viviendo la vida del mundo. Cuando nosotros nos ocupamos en las cosas del Espíritu, nos ocupamos en leer la palabra, nos ocupamos en la oración, nos ocupamos en visitar a los hermanos cuando están quedados, o nos ocupamos en comunicarnos con los hermanos, porque hoy con el asunto del COVID mucho no se puede visitar. Bueno, pero igual nos ocupamos de las cosas del Espíritu, nos ocupamos de la iglesia, porque la iglesia es espiritual. Nos ocupamos de la purificación, nos ocupamos de la santificación y tantas cosas que hay que ocuparse. Si verdaderamente vivimos en el Espíritu. Ahora, si vivimos en la carne, nosotros nos vamos a ocupar de las cosas de este mundo, que son todas pecaminosas. Y eso, el ocuparse de las cosas que son de la carne, produce muerte. Una muerte anticipada, pudiendo vivir, ¿no?, 80, 90 años, 120 años, nosotros vivimos muy pocos años. 40, 50 años, algunos viven 30, ¿no? ¿Por qué? Porque se han ocupado en la carne. Entonces la carne produce muerte. Alabado sea el Señor. ¿Se da cuenta, hermano amado? La carne produce muerte. Ahora, pero no estamos hablando sobre eso. Estamos hablando sobre manifestar la fe que nosotros decimos tener. Estamos llevando la fe a la vida práctica. ¿Qué cree usted? Bueno, lo que usted cree lo tiene que llevar a la vida práctica. Si no, usted se está engañando a sí mismo. Usted dice que usted es cristiano, ¿verdad? Que usted es evangélico cristiano. ¿Qué vida está manifestando? El evangélico cristiano tiene que manifestar la vida del nuevo hombre. Ahora, ¿dónde está el nuevo hombre? Y nosotros vemos al nuevo hombre con carne y hueso, a nuestro Señor Jesucristo. El primer nuevo hombre fue nuestro Señor Jesucristo. Él se encarnó, se hizo hombre. Ahora miremos cómo Él vivía. ¿Lo ve a usted Jesús viviendo en el mundo? Ocupándose de las cosas del mundo. ¿Lo ve a usted a Jesús, lo ve mintiendo, robando, engañando, ¿no?, adulterando, fornicando? No lo veo yo haciendo esas cosas. Porque Él es el nuevo hombre, ¿no? Él era un hombre de fe. Nosotros fuimos salvados por su fe. Entonces, ahora, tengo que mirar a ese nuevo hombre e imitar a ese, porque dice el apóstol Pablo, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Quiere decir que Cristo y Pablo vivían la misma vida. Ahora nos invitan a nosotros a vivir la misma vida. ¿Cómo podemos vivir la misma vida que ellos vivieron? Llevando nuestra fe a la vida práctica. ¿Qué creo yo? ¿Qué estoy creyendo? ¿Que yo soy pecador, entonces voy a vivir como pecador? Pero si yo creo que yo soy santo, ¿por qué yo soy santo? Porque la Biblia dice que soy santo. Dios dice que soy santo, porque Dios no puede generar hijos pecadores. El que generaba hijos pecadores era Adán. Adán, que él pecó, él desobedeció a Dios, trajo una generación, o más de una generación, una descendencia,
en la carne, pero Dios trajo una descendencia en el espíritu. Jesús nunca pecó. Y nosotros tenemos que imitar a Jesús. ¿Podemos nosotros no pecar? Por supuesto, se puede llevar una vida sin pecar. ¿No? Se puede llevar una vida sin pecar. Esto es un misterio. Lógicamente que este es un misterio que tiene que ser revelado y que ha sido revelado a la iglesia. ¿Cómo un cristiano puede vivir sin pecar? No, pero en este momento no me voy a introducir en ese tema, hermanos. Pero usted puede vivir una vida sin pecar. Entonces, ¿por qué? Porque la vida que nosotros manifestamos es la vida del nuevo hombre. La vida del nuevo hombre la trajo nuestro amado Señor Jesucristo. Jesucristo nunca pecó. Y nosotros tenemos que imitar a Cristo. Entonces, cuando hablamos de llevar la fe a la vida práctica, tenemos que llevar la misma vida que Cristo llevó. Cuando se le acercó el enfermo, lo sanó. Cuando se le acercó aquel que le robaba los impuestos al pueblo, lo invitó a que corriera con él la carrera. ¿No? Y bueno, y ahí está Mateo, transformado por el poder de Dios. Si nosotros queremos lograr una iglesia que glorifique al Señor, debemos llevar nuestra fe a la vida práctica. Hay un tema dentro de las Escrituras, ¿no? que la iglesia que la iglesia ignora en cuanto a... ¿Ignora por qué? ¿Por qué ignora? Porque no lee la Escritura. Nosotros somos transformados de gloria en gloria, ¿no? Por el Espíritu del Señor. Somos transformados de gloria en gloria. Ahora, nosotros mirando a cara descubierta la gloria del Señor, somos transformados, dice, mirando a cara descubierta la gloria del Señor. ¿Dónde está la gloria de Dios? ¿No? ¿Dónde está la gloria del Señor? En la unidad. ¿En la unidad de qué? De la iglesia. La iglesia tiene que ser una iglesia. Yo le pregunto a usted, ¿cuántas iglesias hay en Isidro Casanova? Y usted me va a decir, cientos. Pero lo que tenemos la vista o los ojos abiertos del entendimiento por el conocimiento y la revelación de la palabra, nosotros vemos una sola iglesia. No hay cientos de iglesias. Hay divisiones, pero la iglesia es una. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que nos unamos, todos, que nos unamos. Ahora, ¿cómo hacemos para unirnos? Y por medio de la palabra. A nosotros lo único que nos puede unir es la palabra. ¿Vio? Entonces, los hermanos que dicen conocer la palabra tienen que ser los que más empujen para la unidad del cuerpo de Cristo, para la unidad de la iglesia. Pero nadie quiere unirse, porque no entienden que Dios se glorifica en la unidad del cuerpo. Se puede ver el cuerpo de Cristo en la unidad. Pero ¿cuántos hermanos que no conocen la Escritura? Que no conocen el propósito de Dios. Les dicen que le traen gloria a Dios porque pintan la iglesia. Que le traen gloria a Dios individualmente. Individualmente sí, hay hermanos que le traen gloria a Dios. En el aspecto personal. Pero en el aspecto de cuerpo no. Porque esto para los líderes, las iglesias. Porque los líderes no quieren unirse. Las iglesias no quieren unirse una con otra. Sabemos que no nos podemos unir con todos. Con todos no se puede unir, porque la unidad tiene que estar basada en la palabra de Dios. Hay muchos que quieren unirse, pero sin estar sometidos a la palabra de Dios. Entonces, con ellos no podemos unir. Nosotros tenemos que unirnos con aquellos que dicen amén a la palabra. La unidad trae gloria al Señor y transforma las vidas de los creyentes. Transforma la vida de los creyentes. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso, hermanos amados, ¿no? Estamos mirando la fe práctica. Lo que yo creo, tengo que llevarlo a la vida práctica. Yo creo que el amor de Dios ha sido derramado en mi corazón por el Espíritu Santo. Bueno, si vos crees, tenés que demostrar que creíste. ¿Cómo lo demostrás? En la vida práctica. Tenés que amar.
¿A quién? A tu enemigo. A tu adversario. Tenés que amarlo. Tenemos que amar las almas que están perdidas en el mundo. A los drogadictos, a los homosexuales. Tenemos que amarlos a ellos, ¿no? Tenemos que amarlos a ellos para que ellos alcancen la salvación y la vida eterna. Tenemos que amarlos, porque el amor de Dios ha sido derramado. Ahora, ¿cómo yo llevo este amor que ha sido derramado a la vida práctica? Seleccionando a quién amo, no. Jesús amó a todos. Él murió por todos los hombres. Él murió por todos los hombres. Entonces, si yo digo que el amor de Dios fue derramado en mi corazón, yo tengo que llevarlo a la vida práctica eso. ¿Cómo voy a dar a conocer mi fe? Si no es a través de la vida práctica. No puedo decir yo creo que el amor de Dios fue derramado en mi corazón y tener una enemistad o un remordimiento o un odio contra alguien, especialmente contra algún hermano o hermano. No se puede hacer. Estoy negando mi fe. Estoy negando lo que yo digo creer. Estoy negando lo que hizo el Espíritu Santo. No lo estoy recibiendo lo que hizo el Espíritu. Dice que el Espíritu Santo, no, que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Entonces yo tengo que creerlo y llevarlo a la vida práctica eso. Si no, estoy negando yo que realmente, no estoy creyendo la palabra. No estoy creyendo que Dios derramó su amor en mi corazón por el Espíritu Santo. Fíjese, por eso es tan importante que nosotros llevemos la fe a la vida práctica. ¿Vio? Hay hermanos que aman solamente a aquellos que se congregan en su iglesia. Y aquellos que se congregan fuera de su iglesia ya no lo aman. Nosotros estamos para todos los hermanos. Para todos los hermanos que necesiten del Evangelio. Para todos. En la medida que Dios nos ayuda a nosotros ayudamos a los hermanos que tienen necesidad. Pero esto no se entiende todavía. Porque esta tarea no se puede hacer individualmente. Esta tarea se tiene que hacer en el sentido de cuerpo. La iglesia. Ahora fíjese. La iglesia tiene que dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios, ¿no? La multiforme sabiduría de Dios en los lugares celestiales. Entonces, nosotros creemos que somos la iglesia. Entonces, ¿cómo demostramos nosotros que somos la iglesia? Y, como dice ahí en Efesios, creo que es en Efesios, en el capítulo 3, creo que es 3, si no es el capítulo 2, porque muchas veces se me van los versículos de la cabeza, ¿no? Vamos a leerlo con la vieja versión, porque en mi Biblia antigua está un poquito, digamos, deshojada las hojas. Entonces, fíjese lo que dice acá, hermano. No, estoy en Romanos, y es en Efesios, disculpen, hermano. Dice, primeramente dice que nos resucitó con Cristo, juntamente nos resucitó a sí mismo y nos hizo sentar en los cielos con Cristo, en los lugares celestiales con Cristo. Eso dice. En el capítulo 3:10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada por la iglesia a los principados y potestades en los cielos. Entonces, fíjese, tenemos una tarea. ¿Cuál es la tarea que tenemos? De anunciar la iglesia, no la célula, no el grupito que se congrega en la casa de fulano, la iglesia. Está hablando de la iglesia. La iglesia es Cristo como la cabeza, el Espíritu Santo repartiendo todos los dones del Espíritu, ¿no? Y Dios manifestando milagros en medio de nosotros. La iglesia es mucho más que eso, por supuesto, pero no es lo mismo una célula, ¿no?, que el cuerpo, porque el cuerpo es completo, la célula es una parte. Bueno, hoy hay célula por todos lados, ¿vio? Pero en la célula no se manifiesta el cuerpo. El cuerpo se manifiesta en la iglesia.
Entonces, ¿qué tiene valor? La iglesia. La célula no puede suplantar al cuerpo. No puede suplantar al cuerpo. Por eso la iglesia tiene que estar constituida. ¿Cómo está constituida? Efesios capítulo 4, versículo 11. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y después todos los hermanos con todos los dones, con todos los diferentes dones que el Espíritu Santo da. Tenemos una tarea para hacer, predicar en los lugares celestiales a los principados y potestades la multiforme sabiduría de Dios. ¿Cómo hacemos esto? Ahora, lo hacemos por medio de los dones que hemos recibido. Porque la iglesia tiene que predicar, no un individuo. La iglesia, no una célula. La iglesia tiene que predicar a las potestades en los lugares celestiales la multiforme sabiduría de Dios. ¿Cómo hacemos eso? Por medio de los ministerios que son dados por medio de los dones que son dados por el Espíritu Santo, por medio de los ministerios que son dados por el Señor Jesucristo y por medio del poder de Dios, que es lo que Dios manifiesta cuando nosotros estamos reunidos, manifiesta su poder, haciendo milagros, prodigios y diversas maravillas. Entonces nosotros le predicamos en los lugares celestiales a Satanás por medio de la iglesia, ¿no?, la multiforme sabiduría de Dios. ¿Dónde está la iglesia? No está. No hay una iglesia, porque no está la unidad. ¿Por qué no está la unidad en la iglesia? ¿No? Porque no estamos siendo dirigidos por la palabra de Dios. La dirección no viene de la palabra de Dios, porque si nosotros nos dejaríamos dirigir por la palabra de Dios nos lleva a unirnos, a que todos seamos uno. Una fe, un bautismo. Vamos a leerlo. En el capítulo 4 de Efesios. Alabado sea el Señor. Una fe, un bautismo, dice un Señor. Perdón, vamos a leer en el versículo 4. 4:4, hermano de Efesios. Un cuerpo, un espíritu, como sois también llamados, a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo y un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas y por todas las cosas y en todos vosotros. ¿Vio? Todo es uno. Entonces no hay unidad porque la palabra no existe en la iglesia. Hoy existen las fábulas. Hoy existen las predicaciones que no están basadas en las escrituras. ¿Vio? Hoy se deja la iglesia afuera. Me comentaba un hermano de Paraguay, me comentaba que el Papa ya editó su versión de la Biblia, donde se quita completamente el Nuevo Testamento. Es decir, que ni siquiera Jesucristo se va a presentar como el Salvador a través de la Iglesia Católica. Eso me dicen, no sé si es verdad. La Iglesia Evangélica comete el mismo error. La Iglesia Evangélica directamente anuló la Biblia de los púlpitos. Ya la Biblia no es lo que dirige nuestros pasos, no es de donde viene nuestra dirección, sino que ahora la dirección viene de los hombres. Los hombres que no tienen a Dios como la cabeza, no reciben la dirección de Dios, sino que reciben la dirección de sus propias interpretaciones. Y bueno, y todas esas cosas que no quiero ahondar en esas cosas porque no es el tema del día. Yo voy a esto, hermanos, que si nuestra fe tiene que ser llevada a la vida práctica, la fe que nosotros llevamos a la vida práctica no solamente es la fe individual, sino es la fe colectiva. Todos tenemos que pensar lo mismo, todos tenemos que creer lo mismo, todos tenemos que sentir lo mismo. ¿Quién es todo? Todos los que nos congregamos en la iglesia. No puede haber, en medio de nosotros, no puede haber un pensamiento que vaya contrario a la mayoría que está basada en la palabra. Estoy hablando así. ¿Vio? Porque cuando la mayoría está equivocada, aquel que tiene la verdad no puede unirse a la mayoría. Pero cuando la mayoría está basada en la palabra de Dios, tiene su fe en la palabra de Dios, entonces aquel que piensa individualmente no lo podemos aceptar. La fe práctica. Tenemos que hacer la fe, lo que nosotros creemos tenemos que llevar a la vida práctica. ¿Pero qué creemos nosotros?
creemos cosas que no están escritas en la Biblia. ¿Quién nos enseñó? Los predicadores. Los predicadores de los púlpitos nos hicieron creer cosas que no están escritas, que no tienen apoyo bíblico. Entonces, cuando nosotros aprendemos de los hombres y tomamos esas enseñanzas para establecer nuestra vida en la iglesia, eso no es una palabra de fe. Eso es una enseñanza de hombre. Porque la fe solamente viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Entonces miramos a la iglesia que no hay fe, que hay palabras de hombres, doctrinas y mandamientos de hombres. ¿Y dónde está la palabra de fe? La han sacado. Nadie se toma el trabajo, porque ese es el trabajo que nosotros tenemos, de presentar la palabra de Dios como está escrita. Se usa mucho la hipocresía, se usa mucho el hablar para que los hermanos se vayan contentos, se usa mucho el engaño, se usa mucho la conformidad, la escena, ¿no? Ahí se trabaja en la semana para entretener a los hermanos el fin de semana y que los hermanos se vayan contentos. Y así, pero la palabra ausente, completamente. La palabra de fe es ausente. ¿Por qué los hermanos no tienen fe? Porque no conocen la palabra. La palabra está haciendo cada día, así como la Iglesia Católica está trayendo una nueva Biblia sin el Nuevo Testamento, así la Iglesia evangélica, donde nosotros nos identificamos, ¿no? La Iglesia que tiene que predicar el Evangelio dejó la palabra afuera. Entonces los hermanos no tienen fe. Los hermanos vienen a la iglesia sin la fe, sin la palabra. ¿Por qué? Porque usted ve la vida que llevan los hermanos, ¿no? Una vida mundana. Una vida completamente mundana. Y entonces, ¿cómo ellos pueden manifestar la vida del nuevo hombre viviendo la vida mundana? La vida mundana es la vida de la carne. Los predicadores, en vez de predicar la palabra de fe, le predican a la carne, diciéndole a los hermanos que viven conforme a la carne que no se hagan problemas, que en cualquier momento Dios le va a quitar eso. Y Dios no le va a quitar nada. Dios lo que tenía que hacer ya lo hizo en la persona de su Hijo. Porque si Dios nos quitaría, entonces no diría despojaos. Considerad, ¿no? Considerad a vuestro viejo hombre, o habiendo despojado del hombre viejo con sus hechos. No diría eso, uno tiene que hacerlo. Ahora, pero eso lo produce o lo logra uno por medio de la enseñanza de la palabra. La palabra produce fe y uno lleva la fe a la vida práctica. El Señor bendiga grandemente la vida de todos ustedes, hermanos. Tenemos que dejarnos de engañar a nosotros mismos, creyendo que estamos viviendo una vida cristiana y estamos viviendo una vida que no es cristiana, es una vida que ha sido adulterada. El cristianismo, entre comillas, ha sido adulterado. El mundo y el espíritu es como que se pueden unir, y no se pueden unir. Esto es como el agua y el aceite, no se puede unir. Nosotros, hermanos, si queremos traerle gloria al Señor, tenemos que llevar nuestra fe a la vida práctica. Primeramente en el sentido individual y después en el sentido colectivo. En el sentido colectivo. Nuevamente, invito a los hermanos que conocen este mensaje de la gracia a que nos reunamos. A que reunamos, que hagamos una reunión y que hablemos sobre estos puntos. Acá no vamos a reunirnos para ver quién nos va a dirigir a todos, quién nos va a gobernar a todos, porque nosotros ya tenemos quien nos gobierna, que es la palabra y el Espíritu Santo. Acá lo que tenemos que reunirnos para poder poner en claro, para poder profundizar, para poder perfeccionar por medio de la iluminación que recibe otro, que recibe uno, que recibe otro, ¿no? Lo que nosotros hablamos y lo que nosotros tenemos que llevar a vivir a los hermanos. Porque tenemos que llevar a los hermanos de nuestra congregación a vivir una vida espiritual. ¿Cómo lo hacemos?
Porque esto no es de interpretación privada, la Escritura. Esto no es de interpretación privada. Acá nos necesitamos los unos siervo con siervo para poder, ¿no?, traer la mejor enseñanza para el beneficio de la iglesia, en beneficio de los hermanos y en beneficio de Dios. El Señor les bendiga grandemente, amados. Les abrazo en el amor del Señor. El Señor llene su ser del Espíritu Santo, pero sobre todo, el Señor abra los ojos de tu entendimiento. Que el Señor te abra los ojos de tu entendimiento para que vos puedas conocer el misterio de la cruz y cuál fue aquella supereminente grandeza de su poder, ¿no?, que resucitó a Cristo entre los muertos y operó en nosotros esa fuerza. Ese poder operó en nosotros, dándonos la salvación y la vida eterna. Hermanos, amados, este es un tiempo maravilloso de la iglesia, donde ahora tenemos que llevar la fe a la vida práctica. Usted tiene que llevar la fe a la vida práctica y yo tengo que llevar la fe a la vida práctica. Si no es práctica la fe, no sirve. Porque alguna vez la fe dejará de ser. Y solamente estará el amor. La palabra nunca va a desaparecer, porque la palabra es la palabra de Dios. Y si desaparece la palabra, desaparece Dios. Y eso es imposible. Pero la fe va a dejar de ser. ¿Hasta cuándo tenemos tiempo? Bueno, pero yo tengo tiempo. ¿Hasta cuándo usted tiene tiempo de manifestar la fe, de llevar la fe a la práctica? La fe dejará de ser. ¿Cuándo dejará de ser la fe? Cuando Cristo venga. ¿Cuándo viene Cristo? En cualquier momento. Y si usted, ahora que tiene tiempo de llevar la fe a la vida práctica, usted se toma su tiempo, la fe con el tiempo se desvanece. Vienen las aves de los cielos y se las llevan. Es la palabra de fe. Fíjese, la palabra del sembrador, léala. Gracias te damos, Señor, por esta hora de radio. Te pido que tú bendigas a los hermanos de la radio, que los ayudes, Señor, en todo, que bendice, Señor, a la hermana que va a estar en esta hora. Ayúdale, dale sabiduría, entendimiento en todas las cosas, Señor. Bendice a la iglesia, sobre todo a la iglesia, Señor, que podamos ver la unidad, todos los que hablamos esta gracia, todos los que predicamos esta gracia, podemos reunirnos, Señor, para poder, Señor amado, traerte la gloria que tú te mereces. Oh, Señor, a ti sea la gloria, la honra y la alabanza. Bendice, Señor, grandemente tu palabra. Que tu palabra pueda ser la buena semilla que se siembra en los corazones de los hermanos y de las hermanas. Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor le bendiga, hermano. Nos estamos viendo el día viernes de 10 a 11 de la mañana.